Hola, bienvenidas. Como ya os comenté, voy a empezar una serie de entrevistas este año y para estrenar esta sesión de entrevistas hoy tenemos a Nuria Escarre. Nuria es fisionomista, asesora de Feng Shui y terapeuta. Y lleva ya más de 20 años acompañando a otras personas que se han perdido a encontrar su verdadero ser. Y para ello utiliza diferentes herramientas, entre una de ellas es la lectura del rostro, que es lo que vamos a hablar hoy. Hola Nuria, bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, pues quién es Nuria Escarré, cuál es tu historia y qué es lo que te llevó pues a estudiar y a interesarte por esta técnica. Hola, buenas tardes Nerea y buenas tardes a todos. Bueno, Nuria Escarré, desde el punto de vista de la lectura del rostro, es una persona emprendedora que le gusta crear, buscar soluciones a los problemas, ayudar a los demás, una persona analítica, que le gusta llevar responsabilidades, emprendedora, una persona emocional que se preocupa por el bienestar de los demás. En definitiva, si me hiciera mi propio estudio, mi propia lectura del rostro, esta sería la definición rápida. ¿Cuál es mi historia? En principio, como todas las historias, empiezan cuando uno es muy pequeño, cuando uno es un bebé. Yo soy una niña que viene después de la muerte de un hermano, con 3 meses muere mi hermano y luego nazco yo. Entonces, ¿qué llego? A una familia donde a raíz de este drama todos son restricciones. Soy una niña alegre, una niña que me encanta pues hacer ruido en un ambiente en que no es bienvenido ese ruido, y toda esta falta de poder expresar esa creatividad y esa expresión me convierte en una persona rebelde. Rebelde y resentida, enfadada con el entorno, con el no poder expresar al 100% quién soy. Y llego con 18 años y tomo una decisión de irme de casa de mis padres para poder ser libre. ¿Cuál es el problema? Que no había contado con la mochila emocional que llevaba por toda la trayectoria, por toda esa infancia. Evidentemente, todo esto me lleva a una serie de excesos a lo largo de 3 años, malas compañías, y al final una enfermedad me para y ahí recapacito y pienso si la vida tiene que ser o continuar igual o hay algo más. Entro en un proceso terapéutico, el cual me lleva al curso de lectura del rostro y ahí descubro que yo puedo vivir mi verdadero ser no a través de la rabia, el enfado, lo que me han dicho, a través del conflicto, sino a través de la parte positiva que hay en mí, como en todos. Y descubro realmente a qué puedo dedicarme. A qué puedo dedicarme profesionalmente, porque hay un montón de habilidades y talentos que están en mí que no les había dado el valor que tienen, y que de ahí puedo hacer pues una carrera profesional. Y es cuando empiezo a ser terapeuta, empiezo con niños, aprendo una técnica, luego descubro el Feng Shui. Entre medios está siempre el curso de fisionomía, es decir, el curso de fisionomía me ayuda como terapeuta desde la primera sesión a conocer mejor a la persona que tengo delante, y eso poco a poco, pues a lo largo de estos más de 20 años que llevo, ha hecho que llegue en el día de hoy, aquí y ahora. O sea, que esta terapia no solo te ayudó a conocerte a ti misma, a conocer tus habilidades, sino también a descubrir pues tu pasión, ¿no? En lo que te dedicas ahora. Sí, Interesante. porque la lectura del rostro, en realidad lo que nos aporta es el conocimiento de nuestra caja de herramientas, o como me gusta decirlo así, pero es todas esas habilidades, talentos, todo aquello que está potencialmente dentro de nosotros es lo que podemos ver con una lectura del rostro. A partir de ahí vamos a ver en qué punto estamos. Estamos viviendo al 20, al 80, al 50, al 100% quién somos. Vivimos quién somos desde el conflicto, lo vivimos desde la parte más amable. Hay partes en nosotros por desarrollar. Es decir, todo esto son preguntas que la lectura del rostro nos ayuda a responder, y toda esa información, ¿en qué nos enriquece? A poder argumentar realmente y a poder crear pues esa hoja de ruta en nosotros mismos para poder llegar a sacar de nosotros nuestro máximo potencial y llegar a ser esa mejor versión que en realidad todos deseamos ser. Vale, has respondido justo a mi pregunta de por qué es importante conocerse, pero ¿por qué nos cuesta tanto conocernos? ¿Qué es lo que Nos nos cuesta, bloquea?
nos cuesta conocernos porque en un principio hay muchas cosas que nos condicionan. Una de ellas es la educación. Si estamos en un entorno en el que no se nos ha valorado suficiente, en el que se nos ha dicho que no servimos para tal o para cual cosa, es decir, que a nivel de autoestima no se nos ha valorado o no se nos ha dejado descubrir nuestro potencial porque hemos sido muy guiados por los padres, claro, llega un momento que como adultos da miedo mirar dentro porque hay que romper muchos patrones que se han ido estableciendo a lo largo de los años. Luego el miedo a que tu entorno igual no te acepte, porque imagínate que de pronto descubro quién soy y empiezo a poner límites a las personas que me rodean. Seguramente no les va a gustar ese cambio en mí. Preferirán la Nuria de antes que igual siempre estaba disponible, que cedía a todo, que igual no daba su opinión y era fácil convivir. Entonces, eso también da mucho miedo, esa parte. Luego está la parte de educación o lo que se espera de nosotros como sociedad. Hay muchas personas que son rebeldes, en su interior tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, pero ¿qué nos dicen? Que hay que centrarse en una, en dos, en tres, que si no podemos dispersarnos. Y eso también hace que, de alguna forma, nuestras alas pues no se puedan desplegar al 100%. Hay varios condicionantes, pero principalmente siempre son hacia afuera, ¿no? La respuesta que podamos encontrar nos frena a mirar dentro de nosotros. También en la sociedad de imagen yo trabajo mucho en las creencias limitantes porque he notado que estas las creencias que limitan muchas veces a cambiar, ¿no? Nos bloquea y son estas creencias que hemos arrastrado a lo largo de la niñez, también la adolescencia, incluso más tarde en el ambiente de trabajo, que creemos que es como la única realidad y luego nos condiciona y nos evita, ¿no? que hagamos esta transformación o que este cambio, ¿no? ¿Tú has notado también en las personas con las que trabajas estas creencias limitantes? ¿Y cuáles son y también qué creencias limitantes son las que tú has notado más? Pues sí, tienes totalmente razón. Las creencias limitantes es una de las primeras cosas que no nos dejan entrar en nuestro interior y realmente ver quién somos en realidad. De creencias limitantes desde la parte creativa. Muchísimas personas tienen potencialmente esa parte artística dentro de ellos que no desarrolla porque igual de pequeños les dijeron que pues no sabes pintar, como si la Mm, parte creativa o artística solo fuera el pintar o el bailar o el componer música. Entonces, ese tipo de personas, claro, nunca van a experimentar esa parte de ellos por esas creencias que ya vienen impuestas desde, como tú dices, desde la niñez. ujú. Principalmente todo aquello que no nos deje escucharnos, es decir, que nos condiciona, ya está de alguna forma marcando la pauta de nuestras decisiones. Una de las preguntas que me gusta siempre hacer cuando tengo a alguien delante es, cuando tomas una decisión, ¿a través de qué crees que tomas esa decisión? ¿Son tus miedos, tus creencias, lo que se espera de ti, es la educación? ¿Qué hay detrás de cada decisión que tomas? Cuando realmente haces un proceso a través de la lectura del rostro, es decir, conectar contigo, ver quién eres y tomar la decisión de trabajar en ti, cualquier decisión que tomes a partir de ese momento va a ser muy diferente, porque sí que va a estar basada en quién eres y todos esos condicionantes irán cayendo, irán desapareciendo. Bueno, vamos a empezar a ver esto de la lectura del rostro, que me parece muy interesante. Siempre se ha dicho que la cara es el espejo del alma y el rostro es verdad que refleja muchas veces nuestro estado de ánimo, cómo nos encontramos, incluso puede hablar un poco también del carácter de la persona. Pero, ¿qué rasgos observas tú? ¿En qué te fijas tú? ¿En qué rasgos? ¿Y cuánta información te puede dar cada rasgo? Yo me baso en el sistema táusico, se llama así la técnica que doy a conocer. Este sistema se basa en estudiar 7 rasgos faciales y 7 temperamentos. ¿Esto qué nos aporta? Que tenemos, por ejemplo, 7 tipos de boca, 7 de nariz, en los ojos, la frente, cómo nace el pelo, el dibujo geométrico de nuestra cara vista de frente, una medida de perfil, es decir, hay 7 rasgos faciales que estudia el método y en cada uno de ellos aplicamos uno de los 7 temperamentos.
Esto nos hace que cuando hacemos el análisis de la persona que tenemos delante sea muy preciso a la persona que tenemos delante. No podemos decir tú eres este temperamento o eres el otro, no. Eres la combinación de los 7 temperamentos, con lo cual en cada una de esas partes específicas actúas de una forma determinada. En la boca vamos a ver la parte instintiva. En la nariz veremos cómo gestionamos la parte emocional. En los ojos nuestra inteligencia concreta. En la frente nuestro tipo de intuición. Intuición tenemos todos, pero más desarrollada en una tendencia que en otra. Entonces, dependiendo del temperamento, veremos qué tipo de intuición predomina en nosotros. El nacimiento del pelo nos va a hablar, su dibujo, evidentemente, nos va a hablar de nuestra creatividad, inteligencia abstracta, nuestra capacidad para entender lo sutil. La cara vista de frente nos hablará de cómo somos por dentro, cómo nos mostramos en sociedad y cómo nos sentimos. Y una medida vista de perfil nos habla de nuestra voluntad de ser, aquello que realmente nos motiva a nivel interno. Todo esto, una vez hacemos el análisis y hacemos toda una suma, nos da un resultado de cómo nos ven los demás. Y ahí tenemos un montón de información, porque a veces como nos ven los demás no es como nos sentimos. Pero claro, estamos hablando de una sola casilla, nuestro dibujo geométrico. Entonces, y puede eso llevar a que haya malos entendidos a la hora de relacionarnos con los demás, aparte de muchas otras cosas, ¿no? La tendencia profesional, patologías, a nivel de introversión, de extroversión, es decir, hay un montón de defectos, virtudes, es decir, habilidades, hay un montón de información dentro de nuestro rostro a través de nuestros rasgos faciales. O sea, toda esa información solamente con el rostro. ¡Wow! Sí, Impresionante. fíjate que también puedo ver el momento actual en el que estás, porque muchas personas, claro, es evidente que a lo largo de sus años han hecho transformaciones a nivel interno. Pensemos Mm, que cuando alguien hace una transformación a nivel interno profunda y mantenida en el tiempo, evidentemente, no sirve durante 15 días hacer algo y ya está, sino un proceso interno de crecimiento personal, nuestros rasgos faciales cambian, mm. pueden cambiar de un temperamento al otro. Evidentemente, cuando nosotros adquirimos mayor habilidad o mayores habilidades, eso se ve reflejado en nuestro rostro. O en el momento de transición en el que estamos cambiando de un temperamento al otro, porque eso no ocurre de un día para otro, eso también puedo verlo. Con lo cual, a muchas personas les ayuda a poder entender el por qué en esos momentos tienen dentro, pues como muchas inquietudes, no se acaban de reconocer sin ver hacia dónde quieren ir porque están en un proceso interno. Entonces, esta argumentación, el poder argumentárselo a través de este sistema también les ayuda de alguna forma a entenderse mejor en todo este proceso que están pasando o que han empezado y que están en pleno proceso. O sea, que los rasgos pueden cambiar según en qué situación nos encontremos, en qué estado emocional. Pero ¿cómo pueden, por ejemplo, una nariz, cómo puede cambiar? O sea, ¿qué detectas tú? A ver, depende del estado emocional, sino los cambios que hagamos a nivel interno. Ah, Entonces, de las acuerdo. emociones es evidente que nosotros se ven a través de nuestro rostro, pero no Ujú. todos los temperamentos muestran la parte emocional, solo la nariz hablaría de nuestras emociones. Lo otro es nuestra expresión, cómo vivimos nuestro ser. Cómo vivimos nuestro ser lo podemos ver en las arrugas y ahí hay una expresión que sí que detrás hay una emoción. Entonces, lo que me hablabas de los cambios, por ejemplo, una persona que tenga la nariz mediana y recta en lo que es su forma, piensa que yo para detectar un temperamento me fijo en el tamaño y en la forma de los rasgos faciales. Entonces, esa nariz que, por ejemplo, es mediana y recta, al hacer un cambio puede salirle en medio de la nariz una pequeña ondulación. O si esa nariz es ancha, se puede hacer estrecha. A lo que es el dibujo geométrico de nuestra cara, si nuestra cara tiene forma de diamante, se puede convertir en cuadrado o ovalado. Es decir, hay un cambio sutil, pero es un cambio que desde el punto de vista de la fisionomía, desde este conocimiento que yo tengo, puedo verlo. Y con la edad también, por lo tanto, también con la edad va cambiando los rasgos, ¿no? Porque también igual cambia igual tu personalidad, entonces tus rasgos también van a ir cambiando. Hay algunos rasgos que sí, que van cambiando.
pensemos que hay algunos en positivo, otros no tanto, dependiendo. Pensemos en mucha gente mayor que, por ejemplo, no tiene labios, la boca, desaparecen los Sí. labios. Ujú. Allí tenemos un temperamento en concreto, esas son sus características y esto también se puede ver a cualquier edad, ¿eh? Este temperamento en concreto. O las personas mayores, los hombres que pierden el pelo y se vuelven calvos. Aquí también tenemos otro cambio en el temperamento por la edad, pero también es cierto que hay muchas personas que les falta el pelo siendo jóvenes. Entonces, hay muchos condicionantes que pueden hacer cambiar nuestros rasgos faciales. Evidentemente, el cambio interno está ahí, presente siempre para que cambien, Mm. pero por otro lado también puede haber un cambio externo. Podemos decidir Ya. operarnos ¿Y la ahí qué, y nariz. ahí qué pasa cuando se opera? Bueno, depende del rasgo facial que te operes y la operación que hagas, puede haber a nivel interno un cambio. Mm. Yo en las charlas que doy muchas veces cuando lo comento, siempre pido que si alguien quiere dar su testimonio, que se ha operado, por ejemplo, la nariz y quiere dar su testimonio, pues por favor que lo haga. Y me he encontrado personas que han dicho que sí, que por ejemplo tenían la nariz muy grande, aguileña, se la operaron y se la dejaron más pequeñita, como más, con una forma mucho más pues estética en principio, pero que a nivel interno habían notado pues mayor inseguridad, timidez durante un periodo, Ah, porque necesitas un periodo adaptación de igual. adaptación. Mm. Es cierto que hay personas que lo único que se han operado es la parte exterior de la nariz sin tocarse la forma y el tamaño, con lo cual ahí tampoco han notado nada porque no ha cambiado el temperamento. Entonces, pero sí, es cierto, cuando hay una operación externa, hay un cambio interno dependiendo del tipo de operación. Interesante. Y, o sea, que, pues, bueno, con el rostro puedes sacar muchísima información, les puedes decir cuáles son sus habilidades, su carácter, e incluso podrías decir si dos personas, dependiendo de sus rasgos, podrías decir si dos personas son compatibles o no. Sí, he hecho estudios de parejas que han Mm. venido ya con un problema, pero que querían saber si realmente eran o no compatibles. Y es cierto que viendo, en este caso cuando yo hago el análisis les llamo tauxico, ¿vale? Viendo los dos análisis, pues podemos ver en qué son compatibles y en qué no lo son. Y a partir de ahí, pues cada uno decide si considera o no continuar Bueno, la con esa relación. persona, porque es cierto que muchas veces como las parejas intentan cambiar al otro o intentan que cuadrar esos temperamentos y la verdad, hay temperamentos que la única forma de que puedan continuar juntos es desde la aceptación, es decir, viendo al otro como es y aceptándolo, pero sabiendo que nunca va a poder igual Claro. aportar lo que tú esperas, porque esa persona tiene una configuración a nivel de temperamentos muy diferente a la tuya. Pero sí, a través de la lectura del rostro, si comparamos o padres e hijos o parejas, podemos ver en qué puntos sí que somos compatibles y en cuáles no. Qué interesante. Y también podrías ayudarles, por ejemplo, hay muchas personas ahora, por ejemplo, que están en reinvención profesional, que tienen muchas pasiones, muchas habilidades, pero no tienen muy claro a qué dedicarse. También les podrías ayudar o clarificar un poco a qué podrían dedicarse. O Sí, sí, porque como en realidad los temperamentos están asociados a una serie de características, ahí podemos ver la tendencia a nivel profesional. Podemos ver esa persona hacia dónde puede enfocarse o encaminarse teniendo en cuenta lo que en ella predomina. claro. Y es de gran ayuda. La verdad es que hago bastantes lecturas del rostro a adolescentes, porque cuando tercero o cuarto de la ESO tienen que escoger a nivel Ah, académico hacia dónde ya. dirigirse, pues muchos están confundidos, no saben o tienen muchas cosas que les gustan, pero han de tomar una decisión. Entonces es un buen momento para poder hacer esa lectura del rostro y poder guiarles allí donde van a poder desarrollar el máximo sus habilidades. Y luego cualquier persona que en cualquier edad quiera reinventarse a Mm. nivel profesional, está claro que sí, que con la experiencia que tiene más la lectura del rostro se le puede ayudar a encaminarse. Muy bien. Entonces, les haces el estudio, les dices, bueno, cómo son
¿Y luego qué pasa? Bueno, primero, ¿cómo se lo toman? ¿La mayoría lo aceptan? ¿Están de acuerdo? ¿Se llevan sorpresas? ¿O te has encontrado casos en que dicen, no, no, yo no soy así, no? Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, en principio me encuentro un poco todo lo que me has dicho, pero es cierto que cuando alguien viene con muchos problemas emocionales, Ujú, normalmente bloqueos a nivel emocional, y eso ya lo vemos en la nariz, acuérdate que decíamos, la nariz vemos la gestión de las emociones. Esa nariz puede estar ancha, torcida, esa nariz puede haber dos temperamentos en lugar de uno, es decir, pueden haber cosas ahí que ya me están dando pues pistas de qué está ocurriendo en esa persona. Y es cierto, cuando uno tiene esa parte bloqueada, todo el resto de su ser no lo puede expresar al 100%, con lo cual ahí sí que me encuentro personas que dicen, ah, pues yo no sabía que era así o no sabía que era de la otra forma, tenía esta habilidad o la otra, porque hay un bloqueo en ellas. Luego hay personas que vienen buscando esa confirmación de aquello que ya sienten, pero no saben cómo ponerle palabras a lo que sienten. Es decir, que se sorprenden de que realmente están en el camino correcto y algo, una técnica, en este caso la lectura del rostro, les ha dado esa confirmación de que sí, de que pueden ir por ese camino. Pero en realidad todo el mundo se sorprende del montón de información que se puede saber haciendo esa lectura y está agradecida por poder entender el por qué ahora comprenden por qué reaccionaban de una forma determinada y qué les hacía ser como eran y por qué había cosas que no podían cambiar. muy bien. Muy bien. Y luego, bueno, ¿qué viene después? Le das tu diagnóstico, les dices, bueno, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus bloqueos, y luego sigues trabajando, puedes seguir trabajando con esa persona, le puedes ayudar, por ejemplo, si tiene algún bloqueo, a ayudarla a continuar, a descubrirse a ella misma, o simplemente haces el diagnóstico y ya está. Cuéntanos cómo continúas trabajando. Bueno, eso depende un poco de lo que busque la persona. Hay personas que realmente una vez les das todas las pautas, les dices cómo es y evidentemente, aunque yo pueda ver esas habilidades, talentos, ese potencial, necesito saber en qué punto están de integrado dentro de ellos ese conocimiento. Es decir, viendo en qué punto están y en qué punto hay conflicto dentro de su interior, pues puedo darles o herramientas en aquel momento para que puedan poner en práctica consejos o recomendaciones para que desarrollen toda esa parte que igual no sabían que tenían potencialmente y el que realmente quiera entrar en un proceso terapéutico, es decir, la terapia que yo hago se llama Conócete en profundidad por eso mismo, porque vamos a coger toda esa información de esa lectura del rostro y vamos a ver qué desea esa persona. Es decir, quiere ser su mejor versión, quiere desarrollarse a nivel profesional, quiere aprender a gestionar sus emociones. Vamos a enfocar la terapia a que conecte con su verdadero ser, no al 20, al 30 o al 40. Vamos a buscar el 80, el 90, al 100% si es posible, de una forma totalmente personalizada, Ujú, ujú, habiendo, perfectamente. teniendo toda esa información. Vale, ¿y nos podrías explicar un poquito más sobre esta terapia? O sea, ¿cómo trabajas? ¿Qué herramientas utilizas para ayudar a estas personas que quieren continuar trabajando contigo una vez que ya tienen la lectura del rostro? Vale, una vez entran en lo que es la terapia yo dura una hora y media, los primeros tres cuartos de hora vamos a establecer una estrategia para ver qué es aquello que la persona quiere cambiar o que le condiciona en su día a día y ahí le podré dar unas herramientas, unas pautas para que a lo largo de la semana haga esos cambios, porque el tener toda la información, si no pasamos a la acción, no va a hacer que haya un cambio dentro de nosotros. Eso ya lo sabemos, es decir, necesitamos un cambio en nuestra forma de vernos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de decidir. Para ello, lo primero es la autoobservación, es decir, a partir de ahora y sabiendo y teniendo esta información, has de empezar a observarte por qué reaccionas de una forma determinada, cuando haces algo, por qué eso te llega emocionalmente y te hace reaccionar o no. Entonces, los primeros tres cuartos de hora vamos a buscar la estrategia y ahí le doy herramientas para el día a día. Y los segundos tres cuartos de hora hago dos procesos, que ahí
los hacen todos los clientes que tengo. Uno es ir al inconsciente a través de visualización creativa. Vamos a una serie de paisajes y con una serie de herramientas vamos a poner orden. Me gusta llamar, vamos a poner orden en nuestros paisajes. Es decir, a través de los símbolos, en nuestro inconsciente vamos a armonizar toda nuestra parte interna. ¿Para qué? Para que todo aquello que nos propongamos hacer, todo aquello en lo que nos enfoquemos, nos sea mucho más fácil, porque vamos a quitar todo lo que nos frena, es decir, esas creencias, esos miedos, los vamos a quitar o vamos a ponerlos en el lugar que corresponden y nos va a ser mucho más fácil avanzar. Y luego la otra parte es reequilibrar nuestras emociones desde la parte energética. A través de los cuencos tibetanos hago lo que es un reequilibrio de los chakras para que de alguna forma, tanto a nivel interno, a la mente, y a nivel energético con los cuencos tibetanos, eso ya nos ayude en nuestro día a día a implementar todas aquellas pautas que nos va a llevar realmente a conseguir ese bienestar que todos buscamos y nos merecemos. Y al fin poder vivir pues coherentes con quien somos. Genial. ¿Y a quién va dirigido principalmente tu trabajo? ¿Con quién trabajas principalmente? ¿Con niños, con adultos, mujeres? Cuéntanos, un poco de todo. Bueno, en principio el abanico es amplio en el sentido de que me llegan muchas personas con, con esa curiosidad por saber de ellas. Siempre Ujú, hay detrás algo que quieran resolver, pero principalmente son personas que están en procesos en estos momentos de cambios con ellos mismos, que quieren entender qué les ocurre. Igual han probado otro tipo de terapias y durante un tiempo han estado mejor, pero vuelven a la casilla inicial o 3 casillas atrás y quieren saber realmente el por qué. Ese tipo ujú, de personas sí que acuden a mí. Luego, lo que decíamos de lo que los niños vienen a través de pues, esa orientación a nivel académico, ujú. y los adultos, todos aquellos que realmente quieren saber habilidades, talentos para dar un paso adelante en su vida, esa técnica les interesa, al igual que las personas que ya estén dentro del crecimiento personal y necesiten o quieran una herramienta más para poder llegar más al fondo y conocerse mejor, en profundidad. ¿Y a ti cómo te ayudó a nivel personal esta técnica? Bueno, a mí me ayudó a entenderme, a entender el por qué actuaba de una forma determinada. Tal como yo actuaba, lo veía como negativo. Quiero decir, yo soy una persona muy autoexigente, una persona muy perfeccionista, me gusta todo muy perfecto. Eso lo vivía desde la parte más negativa, porque eso me acarreaba mucha ansiedad al querer que todo fuera pues tan perfecto, todo estuviera tan bien. Cuando descubrí que formaba parte de uno de mis temperamentos y que eso podía verlo desde una parte más positiva, me ayudó a hacer las paces, principalmente conmigo misma, a entenderme y ahí hacer las paces. Es decir, aceptar que eso estaba en mí y que tampoco iba a desaparecer, pero sí aprender a gestionarlo para que no me creara esos estados de ansiedad. Hablo de un temperamento en concreto, pero en general con todo mi ser me ayudó. Y luego a enfocarme a lo que era a nivel profesional, el coger todo aquello que yo realmente se me daba muy bien y que lo hacía de forma natural, pues enfocarlo a nivel profesional. Muy bien, genial. ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes nuevos? Cuéntanos un poquito. Bueno, a partir de febrero, marzo empiezo los cursos de formación porque todas las personas que deseen tener esta técnica, es decir, adquirir esta técnica para ellos, para poder conocerse primero mejor y luego conocer a las personas de su alrededor, pues doy una formación de 20 horas en la que voy a explicar la técnica paso a paso. Es un curso teórico y práctico. Me gusta que las personas, una vez acaben el curso, hayan hecho muchas prácticas. Desde la primera clase hacemos prácticas, es decir, nos analizamos entre todos, analizamos fotos, cogemos ya la habilidad de poder detectar esos temperamentos visualmente, rápidamente al ver a los demás. Es decir, que a lo largo del curso, aparte de aprender la técnica, hacen su propio estudio, el estudio de sus compañeros, y ya salen con esa herramienta para poder conocer mejor a los de su entorno.
Esto es una de las cosas que voy a empezar a hacer. Luego hay algunas colaboraciones con algunos compañeros dentro de algún proyecto enfocado a adolescentes para poder realmente a esos adolescentes darles primero una buena información de quién son, guiarlos y unas pautas luego para que puedan implementarlo en su día a día. Hago charlas, voy a empezar a dar charlas a partir de febrero para dar a conocer el sistema. Es decir, que el mes que viene empiezo en Tarragona, las daré también en Barcelona, en Madrid, es decir, en diferentes puntos. Iré dando charlas pues, para dar a conocer la técnica. Vale, ¿trabajas principalmente online o presencial? Trabajo Las online dos. y presencial, de las Mm, dos formas. Si es presencial es en Barcelona y online, pues a través de la plataforma Zoom, sí. abierta a cualquier persona. ¿Y dónde podemos encontrar a Nuria Escarre? Pues podéis encontrarme en Instagram, en nuriaescarre8, en mi página web, lecturaderrostro.com, si queréis llamarme, mi Sí. teléfono, el 650 44 67 11. En cualquiera de estas tres vías podéis encontrarme y preguntarme todo lo que queráis, cualquier duda, cualquier curiosidad, podéis llamarme y poneros en contacto y os daré toda la Muy información. bien. Dejaré todos los enlaces en las notas del post, de todas maneras, para que te puedan contactar. Y a ver, una pregunta trampa. ¿Qué te puede decir mi rostro? Así, Bueno, así, de pronto. así de pronto. Principalmente veo en ti que eres una persona creativa, eres una persona práctica y con mucha tendencia a nivel artístico, es decir, una persona con muy buen gusto, una persona que te gusta los detalles, que te gusta ser no me sale la palabra, que todo esté Perfeccionista. perfecto, eso, perfeccionista, una persona que tiene muchos recursos para poder resolver cualquier duda o cualquier situación y que además te gusta ponértelo como reto, ¿no? Para ti cuando hay algo que es un poco complejo, te gusta como reto poder encontrar la solución y resolverlo. Y toda esa parte artística que tienes en ti te aporta que seas una persona con muy buen gusto, que tengas mucha capacidad para buscar lo que es la belleza y la armonía a tu alrededor, la combinación de los colores, por ejemplo, es decir, todo eso está en ti. Bueno, toda esa información solamente así, ¡pum! Un rostro, De pronto, sin hacer así. un análisis profundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria Escarré, por aceptar esta invitación. Eres la primera del año, además, o sea, un gran honor. Y bueno, seguimos en contacto. Y bueno, pues si quieres decir algo más antes de terminar la entrevista, todo tuyo. Principalmente darte las gracias a ti, Nerea, por haber confiado esa primera entrevista, por haberme hecho esa primera entrevista. Y nada, deciros que es súper importante el poder llegar a saber quién sois, simplemente para poder vivir en armonía con vosotros mismos. A partir de ahí, todo lo que os pueda ocurrir alrededor, seguro que será bueno, porque tendréis las herramientas suficientes para poder afrontarlo. Genial, totalmente cierto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos por las redes. Gracias por estar Gracias a aquí. ti. Chao. Gracias a ti. Buenas tardes.